Entonces, Silvia, al rato damos el anuncio de por qué es importante lo del último domingo. ¿Ok? Bueno, vamos a leer este texto. Segunda de Pedro, del capítulo 1, del verso 5 al verso 7. Vamos a dar continuidad a lo que hemos estado predicando en las últimas 2 semanas. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, este ciclo de enseñanzas le hemos llamado un crecimiento real. Es como las personas van a crecer en el reino de los cielos. Después dice ahí mismo en el versículo 8, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué significa esto? O sea, en el reino de Dios o creces o decreces. No te puedes estancar en decir yo estoy en este nivel espiritual, no. Tú tienes que ir creciendo hacia arriba. Si no creces, entonces empiezas a decaer. Entonces imagínate que es como todo un proceso, ¿sí?, en donde primero está la fe, luego sobre la fe vas a poner una hilera, lo veíamos hace 15 días, de ladrillos que se llama la virtud, y arriba de la virtud vas a poner otra hilera de ladrillos que se llama el conocimiento, que fue lo que Julio predicó la semana pasada, y arriba del conocimiento está el dominio propio, y arriba del dominio propio está la paciencia, y arriba de la paciencia está la piedad, y arriba de la piedad está el afecto natural, y arriba del afecto natural está el amor. ¿Sí? Esa es la manera en que nosotros vamos a construir nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos da una advertencia en la palabra. Dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, ¿qué significa abundar? O sea, que es mucho, ¿no? O sea, no son miserias, ¿sí? O sea, es algo que está constantemente en la vida de la persona. Dice: si todo esto abunda, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Qué es una persona ociosa? Es un inútil. Esa es la definición. Es un inútil. Es una persona que no está aportando nada a lo que sea, ¿eh? Es una persona que está ociosa, es una persona que es un inútil, ¿sí? O sea, no aporta nada. Al contrario, son de los que merman, ¿sí?, los que dañan. Entonces, dice: no dejarán de estar ociosos y sin fruto. O sea, ¿qué significa? Que la persona que empieza a tomar esto en serio en su propia vida y empieza a edificar sobre el fundamento que es Cristo, es una persona que naturalmente va a tener fruto. No va a tener sus manos vacías. Yo te pregunto, ¿cuántos de los que están aquí tienen sus manos vacías y sin fruto? Entonces, hoy es la tercera predicación relacionada al crecimiento espiritual y vamos a recordar un poco a las anteriores. Primero es la fe. Es el punto al cual se llega a través del Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos fe? Primero tiene que haber una convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, ¿qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo? Viene y te convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Cuando tú estás realmente convicto de eso, de pecado, de justicia y de juicio, viene el siguiente paso, que es una decisión
en donde tú te debes de arrepentir de tus pecados. Se le llama un arrepentimiento verdadero. Isaías 1 lo describe claramente. El arrepentimiento verdadero es que tú tienes en esa convicción, ¿sí? Tú dices, yo decido dejar de hacer lo malo y yo decido empezar a hacer lo bueno. Yo decido restituir al agraviado, hacer justicia a la viuda y al huérfano. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa cuando la persona toma esa decisión? Dios dice, venid pues y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. ¿Sí? Entonces, tú tienes la convicción de parte del Espíritu Santo, pero tú tomas una decisión de arrepentirte. ¿Sí? Tú la tomas. O sea, el Espíritu no te dice, ándale, arrepiéntete. No, tú la tienes que tomar. Y la tomas con conocimiento. Te das cuenta que lo que has hecho es malo. Y entonces tú dices, yo decido dejar de hacer lo malo. Y decido hacer ahora lo bueno. Es una decisión en la vida de las personas. No es algo místico, hermano. ¿Sí? A veces las personas cuando se bautizan creen que cuando se bauticen y salen van a ser diferentes. No. La persona cuando se bautiza es porque ya tomó una decisión en su vida de ser diferente. Y entonces la persona toma esa decisión de arrepentirse. ¿Sí? Es algo que tú tienes que hacer. Y después de que te arrepientes, tú tienes una convicción de pecado y dices tú, bueno, ya hice lo malo, ¿sí? Ya no lo quiero hacer. ¿Sí? Pero hay una carga en tu espalda de pecados. Todos esos pecados que cometiste, ahí están. Y entonces ese peso de pecado, tú empiezas a acordarte lo malo que has sido, lo nefasto que has sido, lo que has ofendido a la gente. Te das cuenta del daño que le has hecho a tus familiares, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Si eres casado, a lo mejor a tu esposa o a tu esposo, si has adulterado, si has robado, si has matado. O sea, te das cuenta de todo ese daño que hiciste y sabes que eres responsable. Cae sobre ti una convicción de culpabilidad. Y entonces vuelve a intervenir el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace? Dice que cuando Él venga, Él nos guiará ¿a dónde? A la verdad. Y entonces el Espíritu Santo te lleva a Jesucristo. La verdad es Cristo. Y te muestra el amor de Dios manifestado a través del Señor Jesucristo. Y entonces en ese amor manifestado a través del Señor Jesucristo, te dice, confía en ese sacrificio. Dios te amó de tal manera que mandó a su Hijo, como decía ese canto hace ratito, ¿no? ¿Sí? Tomando forma de siervo. O sea, Dios mandó a su Hijo a esta tierra, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. ¿Y por qué lo hizo? Para pagar por tus pecados. O sea, esos pecados que tú ya habías cometido, Él viene y los paga por ti. Entonces, es en la cruz, en el sacrificio de Él, que nosotros somos perdonados por los pecados que cometimos. ¿Sí me entiendes? Y tú confías en ese sacrificio. Entonces, cuando tú tienes eso, hermano, apenas estás empezando en el reino de los cielos. Acabas de dar tu primer paso. Te acabas de convertir. ¿Y qué pasa después? Vienes y te sientas en una iglesia por 20 años y estás ahí sin hacer nada, escuchando las predicaciones. No, tienes que haber un crecimiento en tu vida. Y entonces a la fe, ¿qué le vamos a agregar? Virtud. ¿Y qué es la virtud? Es ese adorno que se va formando en nosotros con las decisiones que tomamos para honrar a Dios con nuestras vidas. Esa es la virtud. Cuando tú tomas decisiones que van a honrar a Dios. Tengo la oportunidad de fumarme un cigarro, ¿sí? Pero yo sé que eso no le gusta a Dios. ¿Y entonces qué hago? Lo desecho. Tengo la oportunidad de echar una mentira, pero yo sé que eso no le gusta a Dios. ¿Y qué hago? La desecho. Tengo la oportunidad de hablar la verdad. ¿Y qué hago? Hablo con la verdad. ¿Estoy honrando a quién? A Dios.
Y al honrar a Dios, tú estás tomando buenas decisiones. O sea, cuando tú tomas buenas decisiones, tú estás agregándole a esa fe que tú tienes, a esa confianza que pusiste en Jesucristo, tú estás agregándole cosas buenas, virtud. Y tú tienes la oportunidad de enojarte y no te enojas. Y tienes la oportunidad de murmurar y no murmuras. Y tienes la oportunidad de hablar verdad con tu prójimo y lo hablas. Y tienes la oportunidad de ser benigno con los hermanos. Y tienes la oportunidad de ser paciente con los hermanos. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Honrando a Dios. La virtud es honrar a Dios con nuestras decisiones. ¿Sí me entiendes? Ya eso es, y entonces a la fe que le agregaste, virtud. Y luego a esa virtud, a todo eso que haces, le tienes que agregar conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Lo predicó Julio la semana pasada. Sofía, ok. ¿Y qué significa esa palabra? Sabiduría, ok. ¿Pero qué significa la sabiduría? Obrar sabiamente, ok. Les hablaste del logo y del rema, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es el logo, hermanos? Es la palabra de Dios. ¿Sí? Te voy a dar 2 versículos y tú me dices qué pasó con esos versículos. ¿Sí? Dice que el conocimiento envanece. Pero por otro lado, Julio les habló de un versículo que decía: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo si el conocimiento envanece? ¿Por qué este pueblo se perdió por falta de conocimiento? No se hubiera perdido, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por qué esta contrariedad en cuanto a la palabra? ¿A qué se refiere uno y a qué se refiere el otro? Sí, pero no. Hablemos de específicamente ese versículo que dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Sí? Pero también hay otro versículo que dice que el conocimiento envanece, pero el Espíritu vivifica, ¿no? O sea, ¿por qué esa distorsión? Porque no la aplican a su vida, ¿sí? O sea, las personas pueden estar llenas de conocimiento. Entonces conocen el logos y te pueden decir versículos bíblicos. Pero por otro lado, esas personas espiritualmente están caídas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, o cuando se les presenta la oportunidad de vivir la palabra, no la viven. Platicaba yo en esta semana con una paciente que tengo ya un poquito grande, casi 80 y tantos años, o 90 y tantos, no me acuerdo. Y ella es creyente. Y siempre que habla, me habla de Dios y de la fe que tiene en Dios. Le pregunté acerca del temblor y dice: no, pues es que pues los que confiamos en Dios sabemos que estamos con Él, ¿no? Y la hija me la acusaba y le decía: sí, doctor, pero luego esta mujercita dice, de las 7 a las 9 está como toda desesperada porque su hija no llega, ¿sí? Porque tiene miedo de que algo le vaya a pasar. Y le decía yo: a ver, doña Rosa, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿no tiene usted confianza en Dios? ¿Por qué no confía en la palabra que Él la va a guardar? ¿Sí? Que Él va a proteger a su hija por amor a usted. ¿Sí? Y entonces es ahí en ese momento, la verdad, cuando la persona no aplica la palabra, ¿no? Entonces el rema es cuando la palabra es viva en tu vida. Y Julio puso un ejemplo buenísimo. Yo me quedé impactado con ese ejemplo, con Pedro, ¿no? O sea, cómo Pedro, cuando Jesús le dijo, ¿sí?, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro: no, Señor, mi vida pondré por ti. Y Jesús dijo: no, Pedro,
antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Ahí está la palabra, el logos. Jesús se la estaba diciendo ¿a quién? A Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. ¿Sí me entiendes? Oye, era Jesús el que le estaba hablando. Si hubiera sido Juan, hubiera sido Mateo, el mismo Judas, no le creas. Pero era Jesús. O sea, la palabra que le estaba diciendo era una verdad. ¿Cuál hubiera sido la actitud correcta de Pedro? Señor, quítame la vida mejor ahorita antes de que yo te niegue. ¿Sí? Pero no, lo habló. ¿Y qué pasa cuando lo niega? Cuando canta el gallo y se da cuenta, Pedro, esa palabra se le cumplió en su vida. Aunque fue de una manera negativa, pero se le cumplió en su vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la palabra se cumple en ti, ese es el rema. ¿Sí? Él es mi logos, pero también es mi rema, es la palabra vivida, hermanos. Ese es el conocimiento que Dios es el que nos pide, que vivamos la palabra. ¿Y cómo la vivimos? Cuando tomamos decisiones conforme a la Escritura. Ayer hablaba yo con mi hijo y le decía, las personas a veces no le creen a Dios en la palabra, ¿no? ¿Sí? Y le ponía yo el ejemplo de la ayuda idónea. O sea, cuando Dios te promete que te va a dar la mujer idónea, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Que te va a dar una mujer conforme a su corazón de Él, para que te cases con ella y sea tu ayuda idónea y no tu estorbo perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace la persona cuando no confía en esa palabra? Va y busca entre la hija de Faraón, va y busca entre las edomitas, o va como Sansón y busca entre las hijas de los filisteos. ¿Sí? Porque no confían en la palabra de Dios. ¿Sí? Tienen el logos, tienen el conocimiento, pero no tienen la revelación de Dios. No se esperan y toman sus propias decisiones. Y después se les hace viva la palabra de Dios, ¿no? Que dice, no nace en yugo desigual, porque te va a ir como en feria. Y Dios les cumple la palabra. ¿Sí me entiendes? O sea, esa revelación de la palabra de Dios en tu vida puede ser de manera positiva o negativa. Pero esa es la palabra vivida, hermanos. ¿Sí? Y escuchando yo la predicación de Julio, eso me impactaba, porque a veces no lo entendemos, hermano. ¿Sí? A veces no lo entendemos, o sea, no entendemos lo que es el conocimiento, ¿no? ¿Sí? O sea, la gente que se llena de conocimiento, pero que no lo aplica en su vida, está envanecido. Pero la gente que lo aplica, esa persona está bendecida. Y entonces le agregamos a la virtud conocimiento. Y después del conocimiento, ¿qué viene? El dominio propio. ¿Sí? Donde la persona tiene la capacidad para controlar sus propias pasiones. Y curiosamente el dominio propio no es algo que tú tengas, es algo que Dios te va a dar. Porque dice la Escritura que Él no te da un espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para que no eches a perder todo lo que ya llevas construido, hermanos. ¿Sí? Para que la fe, la virtud y el conocimiento sean una realidad en tu vida. O sea, Dios te da dominio propio. Y ese dominio propio, ¿cómo crees tú que empieza a formarse en ti? Cuando confías en la palabra que Jesús habló y el momento de que tú tienes que vivir eso, lo haces. Y entonces tú creces en el conocimiento de Cristo. Porque eso dice la Escritura, o sea, que vamos a crecer ¿en qué? En el conocimiento de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos ya más o menos una construcción donde las personas están creciendo ¿en qué? En la fe. Y luego viene después del conocimiento, ¿qué otra cosa sigue?
paciencia. Segunda de Pedro 1 del 6 al 7 dice: vosotros al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la paciencia. Esta palabra es macrotumía, que significa paciencia, firmeza, constancia, resistencia, fortaleza, perseverancia, firmeza. La paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras, y a menudo del sufrimiento. Romanos 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es una tribulación? Un problema, angustia, una enfermedad. ¿Sí? O sea, es como un ataque que tú tienes. ¿Sí? Es algo que tú estás sufriendo y estás padeciendo en carne propia. Eso a veces, ¿qué nos hace? Que nos desesperemos, que nos enojemos, que nos impacientemos, que no veamos la nuestra. Eso a veces nos va a llevar a ¿qué? A desconfiar ¿de quién? De la palabra. ¿Sí? Porque decimos, oye Señor, ya no veo lo duro sino lo tupido, ¿no? No salgo de una cuando ya estoy en otra. Y salgo de ese y ya estoy en otra, y en otra, y en otra, y en otra. Y cada vez me das duro y duro. ¿Sí? Eso produce que las personas a veces se desanimen y se echen para atrás. Porque no entienden que esas tribulaciones tienen un objetivo en la vida de la persona. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a Blanca? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué a ella? Por eso te puse de ejemplo, hermana. ¿Sí? Y entonces, ¿eso a dónde nos lleva? Nos puede llevar al desánimo. Pero si tú confías en la palabra, si tú confías en que Cristo murió por ti, que te ama, ¿sí? Tú dices, algo bueno vendrá de esto. Porque hay una palabra que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, aunque se vean a veces muy feas y terribles. Entonces, la tribulación produce paciencia. Y el verso 4, Romanos 5, verso 4 dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Sí? O sea, siempre te va a llevar a algo más. ¿Sí? O sea, cuando produce en ti algo, viene como una cascada de bendiciones. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y te das cuenta que cada una de ellas produce en ti un fruto del Espíritu que va a moldear tu carácter y que tu carácter sea más parecido al carácter de Cristo. 1 Timoteo 6, verso 11. Dice, mas tú, hombre de Dios, nos habla a nosotros, a los cristianos, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú vayas detrás de la paciencia. ¿Cuántos de ustedes son pacientes realmente, hermanos? Porque a veces confundimos la paciencia con la impaciencia, ¿eh? Y te pongo un ejemplo. Tú estás en el consultorio esperando que el doctor te atienda.
pero no estás en un privado, estás en el seguro social. Y eso que te fue bien, porque te hubiera puesto el ISSSTE, te hubiera ido peor. ¿Sí? Estás en el seguro social y entonces tienes un dolor ahí fuerte de estómago. Y llegas tú y lo primero que ves es una mega cola. ¿Sí? Y de repente alcanzas cita, te dan ficha y te dicen, siéntese ahí y no respire. Entonces te sientas y entonces empiezas a ver a tu alrededor y ves que hay un montón de gente. Ok, pasa uno, otro, y el dolor está ahí en ti, y pasa otro, y de repente ya no pasa nadie, y ves que llegan ahí con un atole y un tamalito y se lo meten al doctor, ¿sí? Y el doctor se pone a desayunar, valiéndole tu dolor, no importa. ¿Sí? Y ya estás enojada. ¿Sí? Y de repente llega el asistente con su amigo y le dice, oye doctor, que mira, y lo pasan, ¿no? Te brincan, ¿sí? Y tú con el dolor. Y estás bien enojada. Ahí estás sentado, no te mueves. No dices nada, pero estás iracunda, enojadísima. ¿Sí? Hasta que te toca y dice, como si fuera burla, ¿no? ¿Qué pasa el siguiente paciente? Así tú, el paciente. Y entras y el doctor ya te está haciendo la receta. O tú le empiezas a platicar tu dolor y él no te voltea a ver. Él está así. Ajá, sí, ajá, ajá. Sí. Y a veces a lo mejor está checando cosas en la computadora y te hace de idea que está escribiendo, ¿no? Sí. Y sales de ahí bien enojada. ¿Sí? ¿Qué diferencia cuando estás ahí y de repente tú dices, uff, alcancé cita, gloria a Dios? ¿Sí? Y tú sabes que el doctor se va a las 3, tú dices, mínimo a las 3 me atiende, ¿sí? Porque me dieron ficha. Y ves que empiezan a pasar, y tú estás con tu dolor, ay, pero ahorita que ve el doctor me voy a curar, y me voy a curar, ¿no? ¿Sí? Y entonces entras confiada en que el doctor te va a curar. No entras ahí con tu carota ahí reclamándole, ¿no? El doctor sigue siendo doctor contigo, sin ti. Así. Ahí le van a pagar, si te da la consulta no te la da. Y entonces ya llegas y lo ves como la persona que te va a ayudar a resolver tu problema. ¿Sí? Y empiezas a decirle lo que te duele, y a lo mejor el doctor no te pone mucha atención, pero tú dices, me estoy yendo, es bien bueno. Por eso le hacemos cola a todos aquí, ¿no? Y de repente sales de ahí con fe de que el medicamento que te va a dar es el indicado para curarte. ¿Sí? Y hermanos, a veces, te lo digo yo como médico, a veces el puro hecho que el paciente llegue confiando en ti, ya llevas el 50% ganado de alivio, así. Ya cuando el paciente dice, doctor, es que usted siempre le atina, como si fuéramos al azar, ¿no? ¿Sí? Como si fuéramos, no, o sea, como tuviéramos suerte, ¿no? ¿Sí? Pero eso te da a ti una confianza y te da una tranquilidad que el paciente se va a ir tranquilo y que va a hacer lo que tú le dices. Y la señora sale y se siente hasta bendecida, ¿no? Dice, me atendieron, no me cobraron, me fue re bien, ¿no? En cambio la otra persona se fue realmente muy decepcionada y a lo mejor agarra la receta y la rompe y dice, porquería de médico, ¿sí? Qué cochinadas, me dio otra vez paracetamol. ¿Sí? Y se va así, ¿no? Pero ¿qué ocasionó en la paciencia en esa persona? Cosas positivas. ¿Sí? Y muchas veces se los digo, o sea, a veces es cuestión de fe el ir a ver un médico, ¿no? De confianza. Entonces la paciencia se considera como una virtud, esa característica que permite al cristiano no de manera pasiva esperar, sino de manera activa. No es aquel que espera de manera pasiva, sino de manera activa. Aquel que cree, que dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Es aquel que dice, no hombre, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿no?
Y entonces empieza a considerar que todas esas pruebas van a producir en él algo positivo. O sea, no ve lo negro de la noche. O sea, ve siempre las cosas de una manera positiva. Mediante las pruebas que enfrentaremos en nuestro caminar con Cristo, son esas pruebas las que nos van a permitir que nosotros echemos manos de las promesas. ¿Sí? Viene la prueba y tú buscas, ¿dónde dice la Escritura esto? ¿Sí? Algo tiene que haber para mí en la Biblia. Algo. Tienes una enfermedad, tienes un problema familiar, tienes falta de trabajo, crisis económicas, deudas. La palabra va a tener para ti una promesa. Una promesa. Si no tienes una prueba, ahí están las promesas. Ahí están. No son una realidad en tu vida. A ver, díganme ustedes una prueba y ya vamos a ver si la Biblia tiene alguna promesa para eso. Los hijos inconversos. ¿Sí? Lo que más nos puede doler en el... ¿Sí? ¿Y cuáles son las promesas que hay en la Biblia? Cree en mí, serás salvo tú y tu casa. Instruye a tu hijo en el camino y aun cuando fuere grande no se apartará. Mi casa y yo serviremos a Jehová, así dijo Josué, ¿no? Sí. Pero bueno, tú tomas esas promesas y las haces una realidad en tu vida. Y si un hermano tiene a sus hijos, todos hijos convertidos, pues no echa mano de la promesa porque no tiene necesidad. ¿Sí? Digo, no que sea malo, no, al contrario, qué bueno. ¿Sí? Pero en las tribulaciones, cuando se te cumple a ti la palabra y la ves que es una realidad, tú le das gracias a Dios por haber cumplido su palabra. ¿Sí? Y entonces el logo se vuelve rema. Y entonces estás creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. El término paciencia aparece 2 veces en el Antiguo Testamento y una es en Job y se traduce como arik, que tiene el sentido de prolongar la vida. Y en Proverbios habla de orek apayim, que es soportar con buen ánimo. ¿Sí? Esa es la paciencia. O sea, soportar con buen ánimo. No es ningún secreto que la tecnología y la innovación han hecho que las tareas de rutina sean más fáciles y rápido. Te pongo un ejemplo. Hace unos años, hablar por teléfono, tú tenías que hablarle a una persona, veías que debe hablarle a las 1:30. Okay. 5 minutos antes, tú ya habías localizado dónde estaba un teléfono público. Ya traías o monedas o una tarjeta para el teléfono. ¿Sí? Llegabas ahí y había 2 o 3 personas ahí esperando la llamada y tú te parabas ahí. ¿Sí? Y esperabas. ¿Sí? Y tú decías, ¿qué le pasa a este? Pues los teléfonos son para cortar distancias, no para alargar conversaciones, ¿no? ¿Sí? Y de repente ya llegabas y agarrabas a la línea y te daba tono y ya, y le marcabas y ya hablabas, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo le haces? Agarras tu celular, le marcas, no te contesta. ¡Oh, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me contesta? Un solo tono das. Hay veces que las personas te marcan 3 veces y cuelgan porque no le respondiste así. Sí, ¿por qué me manda el buzón? Ya me bloqueó. Sí, o sea, eres una persona desesperada. ¿Sí? Así desesperada. Yo luego lo veo con mis hijos. Parece que siempre tienen hambre. Dice, oye, ¿por qué no? No, es que tengo un hambre. Tú dices, oye, si comiste hace 3 horas. ¿Sí? Pero ya se mueren de hambre y quieren comer ya. O sea, no soportan pasarse tiempos prolongados de ayuno. Y tú antes te ibas a la escuela y llegabas y ya en el pecero venías saboreándote la sopa, ¿no? Sí, pero no venías desesperado. Te aguantabas. Éramos
pacientes, pero ahora la tecnología, ¿qué nos ha hecho? Ser impacientes. ¿Agarras? Claro, sí, pero la misma tecnología contribuye a eso, ¿no? Y entonces tú los ves, antes veías televisión y si querías cambiar de canal te tenías que parar y moverle, ¿sí? Pero tenías que contar con la anuencia de los que estaban viendo la televisión, ¿eh? Ahora, el que tiene el control es el que manda, ¿sí? Y entonces, pum, 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 ¿sí? O sea, somos personas realmente desesperadas, hermano. Y así te pares esperando un camión o lo que sea. Queremos las cosas rápidas. ¿Cuánto tiempo esperas en un McDonald's para que te den una hamburguesa? 5 minutos, ¿eh? Porque después ya estás impaciente. Ya estás así medio molesto, ¿no? O sea, eso nos ha llevado, hermanos, a que la expectativa de esperar se ha tornado de tal manera casi imposible. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice: en quietud y en reposo seréis salvos. Dice la Escritura: pacientemente esperé a Jehová. Entonces, si tú ves un hermano ahí desesperado, no tiene paciencia. Nos hace falta la paciencia. Sí. La paciencia se define como la capacidad de aceptar o tolerar demoras, problemas o sufrir sin enojarse o molestarse. Esta palabra de latino es patientia, que significa sufrimiento, y de ahí que a los pacientes les hayan puesto pacientes. O sea, son enfermos o lesionados, que ellos están esperando ser atendidos, ¿no? Entonces la paciencia trae implícito el sufrimiento. ¿Cómo define la Biblia la palabra paciencia? Además del simple uso de la palabra paciencia a veces se utiliza de una manera intercambiable. Por ejemplo, cuando se trata de seguir a través de la adversidad o cuando se trata de permanecer, podemos considerar la palabra paciencia desde el punto de vista bíblico. La paciencia, ¿dónde se origina? Romanos 15, verso 4 al verso 6. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene la paciencia? De Dios. Sí, es el Dios de la paciencia. El Dios de la paciencia. ¿Tú conoces a Stephen William Hawking? ¿No? Stephen Hawking es un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador del conocimiento científico británico. Este hombre es miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Fue titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas en la Universidad de Cambridge entre 1979 hasta 2009, cuando se jubiló. Este hombre padece una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica. Se ha ido agravando con el paso de los años hasta dejarlo casi completamente paralizado. Y él se comunica a través de un aparato generador de voz. Este hombre
Ha estado casado en 2 ocasiones, tiene 3 hijos, es un genio, pero es un ateo. Es un ateo, hermano. Así. O sea, es uno de los más grandes científicos que hay ahorita, pero es un ateo. Y este hombre tú lo ves así, es un guiñapo, ¿sí? De ser humano, así que todo chueco. ¿Sí? Y ahí está sentado en su silla, una silla especial para él. Y se mueve en su silla y habla y su voz está así media electrónica, ¿no? Pero es un ateo. Y se regocija cuando le preguntan acerca de su ateísmo, ¿no? Y ya empieza a decir sus mafufadas ahí. Y yo lo veía y decía yo, Dios, ¿por qué no le has quitado la vida a este miserable, no? ¿Sí? Y Dios me decía, porque tengo paciencia. Así, tengo paciencia. O sea, le estoy dando la oportunidad a este genio para que un día se arrepienta. Y entonces entendí que Dios lo ama y que Dios es paciente con él. Y que le va a dar todas las oportunidades para que se arrepienta. Y si aún este hombre no lo hiciera, el día que esté delante de Dios y como decía ese canto, tenga que doblar sus rodillas ante Jesús y confesar que Jesús es Señor, este hombre podrá ver la grandeza de Dios y la paciencia que Dios tuvo para con él. O sea, Dios no se impacienta, hermano. Dios está por arriba del tiempo. Dios no se sujeta al tiempo. Él hizo el tiempo. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí me entiendes? Así. Y yo veía eso, hombre, si yo fuera Dios ya lo hubiera aniquilado casi desde el momento en que empezó a tener sus primeras lesiones, sabiendo yo que era un ateo lo hubiera matado. ¿Sí? Pero Dios no es como nosotros. Es paciente. Y lo veía yo y decía yo, qué paciente ha sido Dios con este hombre. ¿Cómo lo ha llevado hasta el último, hasta el cabo? ¿Sí? Hasta el último extremo ahí, para demostrarle que Él es Dios y no le ha quitado la vida, hermano. Porque eso le hubiera quitado de cualquier momento. Ya le hubiera dado una neumonía, ya se hubiera accidentado en su esa, o los aparatos que traía en la boca le hubieran un cortocircuito ahí en su cabeza, ¿no? Pero Dios es paciente. Una paciencia que Dios tiene. Y Dios me puso a mí ese ejemplo, ¿no? Así yo decía yo, qué paciente es Dios. Qué paciente, ¿no? La misma paciencia que ha tenido con nosotros. ¿Para qué? Para que te arrepientas y te conviertas. Para que le entregues tu vida. Y a veces nosotros así, hermano, somos desesperados. Yo me acuerdo que al principio, cuando iniciamos mi caminar con Cristo y empecé en el ministerio, a veces nos forzaban a que dejáramos de trabajar y ellos querían así en caliente las cosas, ¿no? O sea, que tomaras decisiones apresuradas, no importa lo que pasara después. Y Dios no es así, ¿no? Dios es paciente. Entonces de ahí viene la paciencia, para que te des cuenta de dónde viene. Gálatas 5:22. Aparte de que viene de Dios, la paciencia es un fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea, es un fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir? No lo tienes tú que tener por ti mismo. Va a venir a ti cuando tú tomes las decisiones correctas. Cuando tú tomes las promesas y las hagas propias. Cuando tú confíes en la palabra de Dios y que confíes en el sacrificio de Cristo. Entonces es un fruto del Espíritu. Y entonces podremos pensar, entonces ¿yo qué hago? Tú, yo y cualquier cristiano tiene que tener fe en Dios. Que su palabra es verdad. Que aun cuando haya problemas, Dios es fiel y cumple sus palabras.
Así, Dios es fiel y cumple sus palabras. Que tienes que ser tolerante. Una virtud cristiana que va a moldear tu vida, tu carácter. Amén. ¿Qué más? Isaías 53, verso 7. La paciencia fue enseñada por Cristo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Paciente el Señor Jesucristo. O sea, Él podía hacer muchas cosas. Él podía impacientarse, pero no lo hacía. Tenía una tranquilidad, aún en unas pruebas tremendas. O sea, Jesús cuando estuvo en el Getsemaní, ahí estaba él angustiadísimo, afligidísimo, ¿sí? Que un ángel tuvo que venir a fortalecerlo. Y él decía, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa, pero no que se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú quieres. Y ya cuando fueron y lo aprendieron, él ya estaba esperando. Él sabía lo que iba a pasar. O sea, él sabía que iban a venir muchas pruebas y situaciones difíciles. Él dijo, yo pudiera pedir a mi Padre que enviara unas legiones de ángeles y acabar con todos estos, pero no lo hizo, porque él sabía lo que venía, ¿sí? Y entonces fue soportando prueba tras prueba. Y así tú tienes que tener esa confianza, ¿no? O sea, la Biblia dice lo que va a pasar contigo con cada uno de nosotros. Tienes que soportar esas pruebas. No sabemos en qué momento, pero va a llegar un momento en que tengamos que soportar las pruebas. Veía yo ahí un video de cómo están ya insertando un chip en las personas, ¿sí? Con la marca 666, ¿no? Y al rato no vas a poder comprar ni vas a poder vender, ¿no? Y va a llegar un momento en que tú te vas a tener que tomar la decisión si te lo pones o no te lo pones, ¿sí? Y también dice la Escritura que los de tu misma casa te van a traicionar, te van a delatar, ¿sí? Y tú, si tú sabes que eso va a venir, debes de esperarlo, ¿sí? Debes de esperarlo. Y saber que cuando pase, tú vas a decir, Dios me lo había prometido, que así iba a ser, ¿sí? Y entonces no te vas a desesperar, ni vas a maldecir a Dios, ni vas a aventar la toalla como quería la mujer de Job, que Job lo hiciera, ¿no? ¿Sí? Vas a decir, no, sí, esto estaba escrito que iba a pasar y así iba a pasar. Porque dice que de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Entonces Jesús nos enseñó la paciencia. Santiago 1, verso 3 y verso 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nuestra fe es probada, en automático se está produciendo paciencia en nosotros. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, la paciencia te va a llevar a ser perfecto. ¿Y qué es una persona cabal? De una sola madera, o sea, de una sola pieza. Dices, este es un hombre cabal, o sea, no puedes dudar de él. Si te dice que es verde, es verde. Si te dice que es sí, es sí. La paciencia va a producir eso en nosotros, un carácter así, perfecto y cabal. Entonces van a venir las pruebas, y esas pruebas en vuestra fe van a producir paciencia. Nuestra fe va a ser probada, hermanos. ¿Qué tanto creemos o qué tanto confiamos en Dios? La paciencia nos permite ser fortalecidos y bendecidos por Dios. Salmo 37, verso 7 al verso 9.
Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. O sea, tú podrás ver las cosas y decir, ¿por qué a él le va bien y a mí no? Tú tranquilo, no te alteres, no te enojes, no te excites en manera alguna de hacer el mal. Tú espera, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Muchas cosas a veces nos enojan, nos irritan, porque vemos las injusticias, porque vemos las atrocidades. A veces te darán ganas de agarrar la pistola y darles tú. Pero no te excites en hacer lo malo. Espera en Dios, porque tú vas a heredar la tierra. Aunque veas a las personas que prosperan, ¿no? Tú dices, ¿cómo le va bien a este? Sí, no te preocupes. A su tiempo Dios tendrá un trato con él. Sea bueno o sea malo, pero Dios lo va a tratar. Isaías 40, verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El anhelo de cualquier maratonista, ¿no? Correr y no cansarse. ¿Sí? Entonces los que esperan tendrán nuevas fuerzas. Tú vas al médico, ya lo vimos, esperas, hay dolor y malestar, 2 horas, entras, si corres con suerte te da un medicamento y te sana. Y agradeces aun cuando hayas tenido que esperar. Pero con Dios es diferente. El puro hecho de esperar en Él ya te bendice. ¿Sí me entiendes? O sea, tú tienes que llegar hasta el médico. No, aquí es el puro hecho de que tú esperes en Dios y Dios te está ya bendiciendo. No sé si me explico, ¿no? O sea, tú mientras estás afuera esperando, no sabes lo que va a pasar después. Puede ser que te toque un médico bueno, puede ser que te toque un médico malo. Pero con Dios no. En el momento en que tú esperes ya en Él, ya tienes nuevas fuerzas. Te está renovando. Te bendice, te renueva, te da un doble impulso. Las águilas viejas, ya lo hemos visto aquí, sufren una transformación. Cuando su pico ya está muy largo, sus uñas muy grandes, el águila se guarda en un lugar y son meses, ¿no? Y el águila empieza a quitarse las uñas, y después empieza a golpear su pico contra la roca hasta que se cae el pico, ¿sí? Y viene esa renovación de sus uñas y de su pico. Y después de eso empieza a quitarse las plumas, ¿no? Si tú ves un pájaro y quitándose las plumas, está loco este pájaro, ¿no? Si ves un perico ahí que está quitándose las plumas, dices, pues este cuate, ¿qué le pasa, no? ¿Sí? Pero ese es un proceso, una renovación. Si el águila no hace eso, se muere. Así, si no lo hace, se va a morir. Y después de que hace eso, de algunos meses que crecen sus alas, su pico y sus uñas, alza otra vez el vuelo. Y eso le da otros 20 o 30 años más de vida al águila. ¿Sí? Como si hubiera nacido de nuevo. Y esa es la palabra, nacer de nuevo. Sí, entonces eso, hermano, es cuando tú esperas en Dios, eso va a pasar contigo. Tendrás nuevas fuerzas. Levantarás alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, ¿no? Caminarán y no se fatigarán.
sea, tú puedes empezar una nueva vida con Cristo de manera diferente. No consideres que estás viejo, no. O sea, la edad que tú tienes no es impedimento para Dios para bendecirte. ¿Qué edad tenía Abraham cuando salió de tierra de Uz? 80 años, hermano, 80 años. ¿Quién de aquí tiene 80 años? No llegan todavía a los 80 años. Son 74 años en México. ¿Usted tiene 80 años, hermana? ¿Más? Pues ya se le pasó, hermana, ¿eh? Era a los 80. O sea, a los 80 años, con la edad que tiene la hermana, Dios puede levantar una nación de ella. Claro que los más vemos y decimos, pues no, ¿sí? Porque vemos con ojos naturales. Pero Dios puede levantar de la hermana, ¿sí? Puede levantar una iglesia, puede levantar un ministerio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creerle a Dios que lo puede hacer. Pero si no lo creemos, si de repente la hermana dice, me voy al metro, luego sus hijas, no, mamá, está usted loca, ¿cómo se va a ir al metro? Se va a caer, la van a aplastar ahí, ¿sí? Le vamos a poner trabas, ¿para qué? Para que no haga la obra de Dios. No la estoy mandando al metro, ¿no? ¿Sí? Si dice, no, voy a empezar un comedor, ¿sí? Y van a empezar las nietas, no, abuelita, ¿cómo? Espérese, usted cálmese, siéntese ahí, no se agite, no se acelere, ¿sí? Porque así somos los humanos, vamos a limitar a los demás. ¿Y sabes por qué lo vamos a hacer? Porque nos va a avergonzar. Porque vamos a decir, ¿cómo ella tiene ánimos de hacer cosas y nosotros que estamos con toda la vida estamos aquí de perezosos, ¿no? Hay una hermana que tiene 101 años, la vi en el internet, y canta, alaba y predica. Y ya está, pero Pues sí. O sea, y aún dice que ella va a morir haciendo eso. cuando nosotros confiamos en Dios, hermanos, o sea, Dios cumple su palabra en nosotros. Había una mujer, me acuerdo que lo leí, que ella no podía moverse. Entonces, ¿sabes qué hacía? Escribía versículos ahí en papelitos y atrás de su ventana los aventaba. Y de repente una persona que se iba a suicidar, le cayó el papelito, ¿no? Dios te ama. Le cambió la vida. Es hecho, hermanos, más cuando una persona realmente quiere servir a Dios, no tiene límites. No hay límites. A lo mejor ustedes ya se dieron por vencidos, hermano. O a lo mejor ya dijeron ustedes, no, pues yo nomás estoy esperando aquí la muerte, ¿no? Como los leones viejos, ¿sí? Se van ahí a morir solos, ¿sí? Cuando no sabes lo que Dios tiene para ti, lo que Dios puede hacer a través de ti. Solo tienes que creerle. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese conocimiento, el logo que tienes, lo tienes que convertir en el rema. Y cada uno de nosotros somos capaces de hacer cosas increíbles por Dios. Porque si no lo hacemos, entonces Jesús es mentiroso. Porque Él dijo, y cosas mayores que yo haréis. Dime una cosa mayor que has hecho tú de las que hizo Cristo. Entonces has hecho a Cristo mentiroso. No le crees que Él puede hacer que tú hagas cosas mayores de las que hizo Él. ¿Sí o no? Y ahí es cuando tu fe se pone a prueba. ¿Sí me entiendes? Es a donde Dios te quiere llevar, hermano. O sea, a que realmente le creas a Él. O sea, que tengas esa confianza en Él. O sea, tú tienes que confiar en que la palabra que está escrita puede ser una palabra viva en tu vida. ¿Cuántos de ustedes se ven iniciando un ministerio con Dios? No se ven. Porque eso implica
sacrificio, implica decisión, implica nadar contra la corriente. Hace rato que escuchaba yo cantar a Julio. ¿Sabes tú que Julio cantaba en una congregación de más de 1000 congregantes? Más de 1000 congregantes. En Mixcoac. Sí. Y lo veía yo aquí cantando y entendí yo una cosa. Él le canta a Dios, hermano. Con muchos o con poquitos, Él le canta a Dios. Y así nosotros tenemos que hacer las cosas para Dios, hermano, no para los hombres. ¿Sí me entiendes? Y Dios se goza cuando tú obedeces en lo mucho o en lo poco. O sea, Dios te bendice aun cuando eres paciente nada más. ¿Sí me entiendes? Eso exalta a Dios. Apocalipsis 2, verso 2 y verso 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Te gustaría que Dios se expresara así de ti? Así, que Dios te dijera: conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Eso es lo que Dios espera de ti, hermanos. Y es lo que espera de mí. Y si realmente vamos a crecer en la fe, pues tenemos que considerar esto, ¿no? Que tenemos que entrarle y confiar en Dios. Está claro que la paciencia es una virtud que viene de Dios. La paciencia es el termómetro de nuestra relación con Dios, hermanos. Desafortunadamente, la falta de paciencia ha dado lugar a muchas situaciones donde se han tomado malas decisiones, se han cometido injusticias. En lugar de esperar a que Dios obre, generalmente nosotros tomamos decisiones apresuradas. Nos desesperamos. La falta de paciencia ha dado lugar a una mentalidad de juzgar a los demás. Eso ha hecho que a veces seamos injustos con las personas. Espérate, ¿sí? No te apresures. Es que lo tengo que correr, tranquilo. Dios se encarga. O sea, Dios se encarga de hacer las cosas. Entonces podemos definir la paciencia como la capacidad de aceptar o tolerar demoras, problemas, sufrir sin enojarse o molestarse. ¿Sí? Podemos decir que la paciencia es una virtud cristiana. Es el resultado, hermano, del dominio propio. O sea, tú tienes dominio propio y viene la paciencia. ¿Sí? Eres joven. Hijo, es que se me queman, ¿sí? Ya quiero tener relaciones sexuales. Espérate. Tienes que esperar hasta que estés casado. Y casado vas a saber y vas a ver la diferencia entre lo que es la fornicación y lo que es una relación sexual bendecida por Dios. Vas a ver la gran diferencia. Entonces, esa virtud, hermano, va a venir a tu vida cuando decidas agradar a Dios, y vas a ver que Dios te va a bendecir. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.
la paciencia, hermano. Una virtud cristiana viene a nosotros cuando estamos edificados y cimentados sobre el fundamento que es Cristo. Viene la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio. Después se agrega la paciencia, ¿no? Y es cuando las personas empiezan a verte, dicen: ¿qué le pasó a este hermano? ¿Qué le pasó a esta hermana? ¿Ves que es muy espiritual? No se exaspera, no se impacienta. Me acordaba yo cuando al inicio del ministerio éramos bien acelerados, impacientes, con falta de benignidad. Éramos hasta maliciosos. Después Dios nos va enseñando la paciencia, va moldeando el carácter. Cuando platico con algunos hermanos, te das cuenta que la paciencia es una realidad en alguno de ellos. No se apresuran, piensan bien las cosas. Se trata de tomar decisiones en base a la Escritura, porque después de la paciencia, ¿no? dice la Escritura que después de la paciencia viene la piedad, y después de la piedad el afecto fraternal, el amor hacia los hermanos, y después de eso el amor, ¿no? Eso es lo que hace a una persona un verdadero cristiano. Esperar, esperar, esperar en el Señor. Debemos esperar, esperar, esperar en el Señor y aprender bien la lección, y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Esperar, esperar, esperar en el Señor. Debemos esperar, esperar, esperar en el Señor y aprender bien la lección, y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir, y aprender bien la lección, y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Debemos de esperar, esperar, esperar en el Señor. Debemos de esperar, esperar, esperar en el Señor y aprender bien la lección, y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir, y aprender bien la lección, y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Padre, queremos aprender de ti, Señor, que eres manso y humilde de corazón, Señor. Queremos aprender la paciencia, Señor, a esperar en confianza, Señor, saber que tú eres un Dios fiel, que no se cansa, que no duerme, que no se fatiga,
que tú puedes dar fuerzas al cansado, Señor. Tener esa certeza, Señor, de que confiamos en ti y que tú eres fiel para mostrarnos, Señor, cuál es el camino que debemos de seguir cada uno, Señor. Padre, queremos aprender con paciencia, Señor, soportar las tribulaciones y las pruebas, Señor, sabiendo que esto produce en nosotros mayor gozo, Señor, que eso moldea nuestro carácter, Señor, que eso nos hace estar más confiados en ti, Señor. A veces queremos apresurarnos, Señor, y adelantar el día del juicio, Señor, pero tú sabes cuándo será, Señor, porque eres paciente, Señor, porque dice la Escritura que tú no quieres la muerte del impío, Señor, sino que el impío se arrepienta, Señor, y que das todas las oportunidades para que las personas te conozcan, Señor, y te sirvan, porque eres un Dios paciente, Señor. Padre, agradecemos la paciencia que has tenido con nosotros, Señor, el tiempo que nos has esperado, Señor amado, para que tomemos decisiones radicales en nuestras vidas, Señor. Decisiones que te glorifiquen a ti, Señor, que te honren a ti, Señor. Padre, yo quiero poner hoy delante de ti, Señor, no solamente mi vida, sino la vida de los que estamos aquí presentes, Señor, para que tú nos guíes, Señor, que tú nos muestres qué hacer, a dónde ir y qué decir, Señor. Te damos gracias, Padre, por la palabra, Señor, porque nos hablas a través de las predicaciones, Señor, porque nos muestras grandes verdades, Señor, que nos impactan, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Y también queremos pedirte, Señor, por una hermana que está en Oaxaca, Señor, la hermana Hilda, que está pasando por grandes tribulaciones, Señor. Que esté ahí tu Espíritu Santo hablándole, Señor, y diciéndole que esa tribulación es momentánea, que eso va a pasar y que después viene la gloria, Señor. Después viene la bendición, las ventanas de los cielos se abren y derramas bendición, Señor. Padre, fortalécela en su fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nos vemos el próximo domingo, hermanos. Elvia va a ser la persona que va a organizar lo del convivio, hermana. Ajá. Sí, entonces, para que se acerquen con ella y comenten lo que van a poder traer, ¿no? Por otro lado, recordarles que el próximo domingo es cambio de horario de verano, entonces vamos a empezar igual a las 11, pero con el nuevo horario. Bueno, con el horario normal, 11:30. ¿Sí? Con el horario normal. Digo, si llegan adelantados no hay ningún problema, ¿no? Pero, pues también... Ok, pues cuídense todos, nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga a todos.